Tiene, pongamos, entre 10 y 13 años. Entonces, uno de los amigos del padre la mira de arriba abajo y dice: vaya, vaya, hay que ver cómo se está poniendo la niña. Encontré una niña sola en el bosque, la cogí la manita, la llevé en mi casita, la metí en mi camita, la subí la faldita, la bajé la braguita. Se estima que en Europa 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 4 niños sufrirá abuso infantil antes de cumplir los 18 años. Esa mirada sobre la niña es ni más ni menos que la primera de las muchas agresiones sexuales que va a sufrir a partir de entonces. La bajé la braguita. En España, casi 3 millones de mujeres de más de 16 años han sufrido violencia sexual. Ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he tenido que soportar miradas y piropos incómodos de hombres por la calle. He ido a discotecas y cuando he aceptado bailar con algún chico, me ha tocado sin consentimiento, me ha tocado el pecho, me ha tocado el culo. Si no hay consentimiento explícito de una persona, estamos ante un delito. Como muchos casos de violencia sexual suceden en el entorno más cercano y sin violencia explícita, la víctima tarda en identificarlo. Con mi primer novio, muchas veces yo misma me forzaba a tener relaciones con él cuando a él le apetecía, aunque a mí no, porque cuando no lo hacía se enfadaba y decía que sentía que yo no lo quería lo suficiente. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿por qué hay que poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones sexuales? Lo primero sería definir qué entendemos por consentimiento en el ámbito sexual. Básicamente es cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo para realizar algo. Da igual que sea un beso, caricias y tocamientos o cualquier tipo de acto sexual. Pero para que este acuerdo sea válido, es decir, para que haya realmente consentimiento, se tienen que dar una serie de condiciones. Amnistía Internacional habla de 5. En primer lugar, el consentimiento debe ser libre. Libre de presiones, de miedos, de insistencias, de chantajes. Por ejemplo, si tu novio te dice que si no te acuestas con él cuando le apetece es porque no le quieres lo suficiente y al día siguiente tú accedes sin ganas, detrás de esa decisión hay un chantaje emocional. Así que es un consentimiento forzado y, por tanto, no es consentimiento. O visto desde el otro lado, si presionas a alguien para que acceda a hacer contigo lo que te apetece, no le estás dejando consentir libremente. En segundo lugar, el consentimiento debe ser informado. Es decir, que cuando consientes tienes que tener toda la información sobre lo que vas a realizar y si hay cambios te los tienen que comunicar de alguna manera. Por ejemplo, te estás acostando con un chico porque te apetece y habéis acordado usar preservativo, pero luego él, sin decirte nada, se lo quita. Te ha ocultado información y se ha producido el acto en unas condiciones que no eran las pactadas, por tanto, no es consentimiento. O visto desde el otro lado, si le ocultas información intencionadamente a una persona para que acceda a tener relaciones sexuales contigo, no estás respetando su voluntad. En tercer lugar, el consentimiento debe ser concreto, es decir, que estás consintiendo una acción determinada en un momento y lugar determinado y con unas condiciones determinadas. Pero consentir algo, como besarse, no significa consentir todo lo que pueda surgir después. Si te vas con una persona una noche a su casa, no estás consintiendo tener penetración. Y si la consientes, no quiere decir que estés aceptando también tener sexo oral u otro tipo de prácticas sexuales si a él o a ella le apetece. Y consentir algo un día concreto no es consentir ese algo para siempre. Por ejemplo, si le dices a tu novio o a quien sea que quieres probar X práctica, penetración, sexo oral, sexo anal, al día siguiente esa persona no puede dar por hecho que vais a repetirlo porque ya consentiste el día anterior. Si a ti no te apetece repetir y no has aceptado repetir, no es consentimiento. Que el consentimiento no es un cheque en una lista. Pregunto, obtengo un sí y me olvido de todo lo demás. Laura Roqueta es educadora de consentimiento y prevención de violencia sexual. Y hemos hablado con ella para profundizar en este asunto. En cuarto lugar, el consentimiento debe ser reversible. Básicamente es que siempre se puede cambiar de opinión y se puede retirar el consentimiento en cualquier momento. Da igual que la idea de probar algo haya sido tuya o que estés en medio de esa práctica. Si de pronto no te está gustando o no te apetece seguir, no hay consentimiento. Tenemos que imaginarlo como una conversación fluida, que va evolucionando, que va cambiando sobre la marcha y es por ese motivo que tenemos que ir comunicando, tenemos que ir preguntando, comprobando, observando cómo se encuentran nuestras parejas y nosotros mismos. En quinto lugar, el consentimiento debe ser entusiasta.
Entusiasta no significa poner pancartas y bombos, significa que debe ser claro, explícito. La otra persona debe decir que sí. Un silencio, por ejemplo, no es consentimiento. ¿Y qué pasa con el consentimiento no verbal? ¿Es válido? Sí, pero es más arriesgado porque no siempre sabemos interpretar a la otra persona. Una sonrisa en un momento puede significar cosas diferentes para otras personas. Puedo sonreír cuando lo estoy pasando bien, pero también puedo sonreír cuando estoy incómoda. Una persona que no interactúa, que se ha quedado con un lenguaje tenso, que no se mueve, pues nos está diciendo que ahí algo va mal. Lo mejor es preguntar. Siempre. Hasta aquí hemos visto la teoría, pero lo cierto es que 1 de cada 4 personas en la Unión Europea cree que las relaciones sexuales sin consentimiento podrían estar justificadas en ciertas circunstancias, como por ejemplo si la víctima está borracha o bajo los efectos de drogas, va voluntariamente a casa de alguien, lleva ropa sugerente, no dice claramente que no o no se resiste físicamente. Las redes sociales están llenas de chistes diciendo que hay que firmar un contrato ante notario para besarte con tu novia. Ridiculizar el consentimiento es una forma de perpetuar el problema. Para que el consentimiento funcione en la práctica, podríamos establecer 3 claves: imponer nuestros límites, respetar los límites del otro y expresar nuestros deseos. ¿Por qué esto nos cuesta tanto? Vivimos en una sociedad machista donde el cuerpo de la mujer está muy objetivizado, muy sexualizado, y esto está muy arraigado en nuestra cultura, y esto refuerza la idea de que los hombres tienen derecho a nuestros cuerpos sin necesidad de consentimiento. ¿Y cómo se refuerza esa idea? Vamos a analizar los 3 puntos clave para que se dé el consentimiento. Poner límites. Si a ti te han educado en que tienes que ser complaciente, que tienes que ser sumisa, poner límites va a ser algo que te va a costar mucho. Respetar los límites del otro. ¿Alguna vez has dicho que no y un chico, amigo, pareja te ha insistido demasiado, te ha presionado? En esa situación, la otra persona no está respetando tus límites. ¿Pero por qué ocurre esto? Hay una escena de la película El diablo viste de Prada muy interesante. Te pongo en situación. La protagonista acaba de dejarlo con su novio. Está en París, en un viaje de trabajo, con su guapísimo compañero. Y él la besa sin previo aviso, sin consentimiento. No puedo, lo siento, no puedo. Nate y yo rompimos hace un par de días Podemos ver cómo la protagonista está afectada por el consumo de alcohol. He bebido demasiado vino y mi oído, visión y juicio están afectados, así que... Y él lo va ignorando todos los argumentos de por qué ella no quiere. Sí, luego al final ella dice que todo esto eran excusas y está encantada de besarse. Se me han acabado las excusas. Gracias a Dios. La película está romantizando que un hombre no respete los límites de una mujer. ¿Qué mensaje lanza esto a los hombres? Pues te está diciendo sigue, insiste, o los nos de las mujeres no van tan en serio, o solo se hacen las difíciles. Esto refuerza los estereotipos de, una mujer cuando dice que no es que sí, las mujeres no saben lo que quieren. ¿Y qué mensaje nos envía esa escena a las mujeres? Te está dando unas expectativas de, mis nos realmente no cuentan mucho, o incluso que si realmente me apetece algo, tengo que esconderlo. Tengo que ir esperando que me insista un poco hasta poder decir que sí. Y esto nos lleva al tercer punto clave: expresar nuestros deseos. Si tú ves que las mujeres adoptan un rol pasivo en la cultura popular, etcétera, que siempre tienen que esperar a que sea el hombre que haga el primer paso, que las mujeres que muestran su sexualidad luego son insultadas, son devaluadas, esto tampoco te incentiva mucho a pedir lo que quieres, a expresar tu deseo. Muy resumido, históricamente a las mujeres nos enseñan que expresar nuestro deseo es malo, que poner límites a un hombre, mejor no. Y a los hombres les dicen que hay que insistir, que no hay que respetar mucho los límites de las mujeres, porque ellas no saben lo que quieren, o en el fondo sí quieren, aunque digan que no. Esto es una receta para el fracaso, porque una relación sexual sin consentimiento es violencia sexual. En España, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista. En Estados Unidos, el 91% de las víctimas de violación y demás asaltos sexuales son mujeres y el 9% son hombres. En Europa, 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia sexual. ¿Es la violencia sexual una violencia machista que sufren las mujeres por el hecho de serlo? Teniendo en cuenta los datos, parece evidente que sí. Y no solo machista. Como ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres con discapacidad y las mujeres extranjeras tienen más probabilidad de sufrir abusos. En España, el 13% de las mujeres sufren violencia sexual o física por parte de sus parejas.
En el caso de las mujeres con discapacidad, la cifra sube al 20%. Y en el caso de las mujeres extranjeras, hasta el 24%. El género marca mucho cómo practicamos el consentimiento y es por eso que la educación en consentimiento es tan importante, que se haga desde la perspectiva de género, precisamente para que tú puedas tener empatía. Por ejemplo, si yo soy un chico y sé que a una chica le puede costar mucho decir que no, pues quizás tengo que estar más pendiente y decirle, mira, no pasa nada si no quieres. O, por ejemplo, no llevártela a una primera cita con tu coche a un lugar aislado en el que ella se pueda sentir coaccionada o presionada a tener que corresponder para evitar pues un mal peor, ¿no? ¿Quiere decir esto que solo las mujeres sufren violencia sexual? No, pero el 95% de los agresores son hombres, aunque también hay algunas mujeres que vulneran el consentimiento de los hombres. Tenemos una situación como la de Katy Perry, ¿no? La artista besa a un concursante de 19 años del programa American Idol sin su consentimiento. Podíamos ver muchos comentarios masculinos diciendo ¡hala, qué suerte! Un beso con la Katy Perry, qué crack. Esto refuerza la idea que realmente un hombre no puede ser víctima de una mujer. ¿Puede un beso ser acoso o violencia sexual? Ya hay sentencias que así lo consideran. El Tribunal Supremo condena a un policía por agresión sexual por besar sin su consentimiento a una detenida en el calabozo. La sentencia destaca la relación de poder al ser un policía y una detenida. Es lo que se conoce como consentimiento viciado. Un concepto legal que se refiere a la situación en que una persona da su consentimiento de manera involuntaria bajo presión. En definitiva, que por distintas circunstancias no puede dar su consentimiento de forma libre, informada, entusiasta. Y este consentimiento viciado puede ir desde la sumisión química. Un jubilado drogó a su esposa durante 9 años para que la violaran. En su casa, 72 hombres participaron en esas violaciones de las que ella no recuerda nada. Hasta la intimidación en grupo. Compañeros aseguran que fue una intimidación tan grave la que sufrió la víctima en el interior de ese portal de la calle Paulino Caballero, en los Sanfermines de 2016, que no pudo hacer otra cosa que someterse. Y también incluye esas situaciones donde hay una relación de poder. Las jugadoras suben una a una por sus medallas cuando en el turno de Jennifer Hermoso, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, hace esto. Un beso en la boca sin avisar y por sorpresa. Ya en el vestuario las jugadoras empiezan a hacerse eco de lo ocurrido. El beso de Luis Rubiales no solo fue un acto individual de abuso de poder, sino que representa un ejemplo de cómo la violencia sexual sigue estando presente en todos los niveles de la sociedad, incluso en entornos tan públicos y visibles como el mundo del deporte. El problema de la violencia sexual no es un problema que tengamos aquí en España únicamente, es un problema que tenemos en Europa, que está en Estados Unidos. Es realmente un problema muy grande que tenemos como sociedad y es por eso que es tan esencial que planteemos la educación del consentimiento como algo colaborativo, como algo que es para todo el mundo, saliéndonos de los guiones de género. Y es también fundamental que los gobiernos actúen y que se reformen o promulguen leyes. En el Congreso se ha aprobado también la Ley de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del solo sí es sí. Lo ha hecho con gran respaldo de la Cámara y con los votos en contra de PP y Vox. Esta ley pone por primera vez el consentimiento en el centro. Y leo: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención de las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, que el consentimiento debe cumplir con las 5 condiciones que hemos explicado al principio. Esta ley no es algo nuevo ni inventado en España. Es una reforma hecha para cumplir con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Que realmente entendamos que es la voluntad de las personas lo que define si un acto es una relación sexual o una agresión sexual, es muy clave para poder atender el problema de la violencia sexual y de las múltiples formas que puede tener, porque siguen habiendo estereotipos de que una agresión sexual solo es algo que aparece con brutalidad y con violencia, y hay muchos tipos de agresiones donde eso no existe. A pesar de que una parte de las fuerzas políticas y sociales intentan negar la importancia del consentimiento, 18 de los 31 países europeos analizados por Amnistía Internacional han adoptado ya leyes que definen la violación basándose en la ausencia de consentimiento. Respondemos a la pregunta con la que arrancamos: ¿por qué hay que poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones sexuales? Porque sin consentimiento no son relaciones sexuales, son agresiones sexuales. Amnistía Internacional Explica, un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección:
Guión y narración, Sara Cuesta. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Vanessa Sánchez y Carmen López.